Ya está el fuego controlado, dijo antes de amanecer. Tú mirabas pa' otro lado, yo no dejaba de arder. Desplegadas, con el viento a mi favor, y yo buscando otra tormenta que sacuda el corazón. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo asalto de molestia programada. Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es lo que realmente molesta hoy en día? En un mundo de algoritmos, de bandas tributo y de fórmulas precocinadas, lo que realmente genera interferencia es la coherencia. Por eso, hoy, en un programa que siempre ha olido a punk, a asfalto y a grito de barricada, nos permitimos el lujo de traer a un artista que ha sabido quemar sus propias naves para volver a nacer. Acabáis de escuchar Polizón, bueno, de hecho la estáis escuchando. La declaración de guerra con la que Pedro Razkin decidió saltar del barco para navegar bajo su propia bandera. Muchos lo conocisteis por ser miembro durante 12 años en La Fuga, recorriendo estadios y kilómetros de carretera. Pero en 2019 Pedro decidió que no quería ser el eco de un pasado glorioso. Decidió que su nombre, o mejor dicho, el apellido de su madre, tenía más verdad que cualquier logotipo de festival. Se quitó el corsé de rock urbano para abrazar una libertad que a veces es acústica, a veces es eléctrica, pero que siempre es honesta. Hoy, en Molestia Programada, reivindicamos esa independencia, porque romper con lo que se espera de ti es posiblemente el acto más punk que existe en 2026. Hoy no solo escucharemos canciones, escucharemos el trayecto de una persona que prefiere ser carbón de encina antes que una llamarada de paja diseñada por una multinacional. Preparad los oídos porque vamos a recorrer su universo antes de charlar con él. Y vamos a empezar con un paralelismo. Lo que Tom Petty hizo en su Learning to Fly es lo que Pedro Razkin plasma aquí, esa esencia de soltar lastre. Mientras en 2009 Pedro volaba con los motores gigantes de La Fuga, en este tema decide que ya no necesita tanto combustible externo. Es el contraste entre la potencia y la libertad. Como Petty, Razkin ha aprendido que para volar más alto a veces hay que sentir el vértigo de frente. Rock de autor en estado de gracia. Os dejo con Aviones Plateados. Veo tu casa desde mi balcón, chimeneas y tu ropa al sol. Rozando los tejados, vestido y en la cama, vigilo tu ventana, miro libros de pintura que robé, no tengo hambre, hoy no comeré, no sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero. Soy libre ante el espejo,
salgo ahora que puedo. Y tú siempre dices que soy un alma del Averno. Tendré que darte la razón, que sea cierto. Siempre suelo querer lo que no tengo. Y ahora que ya no estás aquí, me voy consumiendo. Ropa sucia, cuadros que he pintado, discos viejos, todo por ahí tirado. Barba de 15 días, no me levantaría. Desorden en campaña, ahora sé que me engaña. Credenciales de posesión, qué tontería. Estos celos me han abrazado, no sé qué me creía. Y yo que decía por fin, ahora la tengo. Y ya estaba a vuelta de todo, a ver si aprendo. Y tu cara me confundió, ahora lo entiendo. Tu mirada me lo advirtió, nunca más vuelvo. Tu carita me confundió, ahora lo entiendo. En este próximo tema, el contraste es una herida abierta. El peso de esta letra es posiblemente el ejercicio de honestidad más brutal de Rifkin. Habla de esa contradicción que quema, ser el mejor bajo los focos, pero sentirse el peor cuando se apagan los amplificadores y te quedas a solas con tus fallos. Es el sonido de un hombre que prefiere mostrar sus grietas antes que vender una perfección de cartón piedra. Escuchamos El mejor peor. Soy el mejor peor, odio mi forma de amarte. Soy el mejor peor, amo mi forma de olvidarte. Nadie mejor que tú para recordarme lo importante. Y soy tu mejor opción para evadirte tus desastres. Soy tu mejor opción para nada relevante. Nadie peor que yo para olvidarlo cada instante. Ojalá todo lo que estás buscando valga todo lo que estás a punto de perder. Ojalá encuentres otros brazos y otra gente y que ya nada te haga volver.
En la próxima canción, Pedro se diagnostica a sí mismo. Es una confesión de adicto. El virus del rock no tiene cura. Justo cuando muchos esperaban que Pedro descansara tras dejar su banda anterior, él reaparece diciendo que su música es un síntoma del que no se puede ni quiere curar. Es su acta de nacimiento como solista. El pulso de quien no baja de la furgoneta porque el escenario es su único antídoto. El síndrome Rafkin. Esta vez creo que atravesaba Dublín, pensando qué cojones hago aquí. Todo el mundo duerme y yo no paro de escribir. Es un síndrome que resuena en cada rincón, que te hace creerte un impostor, fracaso reiterado y maldito perdedor. A menudo pienso que no merezco estar aquí, que este traje no es mío, que no está hecho para mí. Desde Murcia hasta Vigo, desde Quito a Berlín, dentro de Edimburgo hasta Iruña sin dormir, de sentirte indestructible a sobrevivir, de volver a mi barrio de Vallecas hasta aquí. Puede que a veces hasta dudes de ti, que continuamente haya que elegir, y el miedo a equivocarse sea el enemigo a batir. Cuando ganas el duelo piensas que esto es para ti, que si te hace feliz es que tal vez sea ahí. Desde Murcia hasta Vigo, desde Quito a Berlín, dentro de Edimburgo hasta Iruña sin dormir, de sentirte indestructible a sobrevivir, de volver a mi barrio de Vallecas hasta ti. Sé sinvergüenza, sé todo lo rebelde que tu pecho te pida que seas. Sueña fuerte, ya dormirás. Desde Murcia hasta Vigo, desde Quito a Berlín, dentro de Edimburgo hasta Iruña sin dormir, de sentirte indestructible a sobrevivir, de volver a mi barrio de Vallecas hasta ti, hasta ti. Si el síndrome Rafkin era el diagnóstico, esto es la cura. Esta canción es el momento exacto donde Pedro deja de ser el cantante de para ser simplemente él mismo. Es el paso del nosotros al yo, por pura supervivencia emocional. Un recordatorio para todos, que elegirte a ti mismo no es egoísmo, es justicia. Escuchamos Ahora Yo. Se emborracha de sol, se sube al arco iris, pone su canción. Aquí no nos molesta ni Dios, y dice: ya he llorado mares, ahora me importo yo. Si quieres le damos la vuelta al colchón, limpiamos los restos de la última explosión. No importa lo que dicen las flores y las cosas sin voz, vive cada día como si fuera el mejor. Canta lo que le emociona a pleno pulmón. Sus botas han vivido muchas más vidas.
sin voz. Vive cada día como si fuera el mejor. Canta lo que le emociona a pleno pulmón. Sus botas han vivido muchas más vidas que yo. Pedro Razkin ha construido su vida en 2 actos, 12 años al frente de La Fuga y un segundo acto que nace en 2019 con Pedradas, Norte y su reciente etapa eléctrica Carbón de Encina. Llega el momento que todos estábamos esperando. Os dejo con la entrevista con Pedro Razkin. Espero que os agrade. Pedro, gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. De nada, es un placer. Vienes de cerrar una etapa acústica muy personal y de abrir otra más eléctrica y expansiva. Pero antes de entrar en el presente, hay un punto de tu trayectoria que marca un antes y un después. Después de 12 años en La Fuga y de haber entrado en un momento muy complejo, en 2009, para sustituir a una figura de peso, ¿en qué momento exacto la necesidad de firmar como Razkin pasó de ser un deseo a una urgencia vital? Pues, a ver, yo venía de tocar en garitos, en bares, con mi banda anterior, con Mr. Feeling, y era un proyecto en el que no había ningún tipo de barrera. A mí siempre me ha gustado tocar con distinta gente, hacer conciertos acústicos, eléctricos. O sea, siempre me ha gustado moverme en todos los ámbitos con una base de rock. En el momento en que yo entro en La Fuga, La Fuga empieza a ser mi único proyecto y en exclusiva. Pero cuando terminan las giras, pues hay siempre como hay di que los 10 primeros años fueron casi ininterrumpidos. Era gira, grabar disco. Entonces, cuando se daba el caso de que igual había un par de meses, o 3 o 6, en ese margen entre gira y gira, pues a mí siempre me gustaba juntarme con otros músicos y seguir tocando en bares, hacer acústicos y tal. Y ya cuando llegó en el diciembre del 2019, ya la parada habíamos hablado de que fuera más extensa, pues ya para descansar nosotros, descansar el público, porque llevábamos 10 años sin parar. Y entonces ya pues ahí creció la idea de hacer un proyecto que durase pues un año por lo menos, grabar un disco, moverme un poco por bares, etcétera, pero ya con canciones propias y un proyecto más personal. Y ahí es cuando ya pues ya se formó la idea de hacer Razkin. ¿Qué parte de tu universo creativo, quizá más cercano a la canción de autor o a un rock más íntimo, se sentía, por decirlo de alguna manera, encorsetada dentro de la estructura de una banda de rock urbano tan definida?
Pues, a ver, a mí la fuga siempre me ha gustado, me ha gustado lo que hacíamos también, pero sí que es verdad que obedece a un estilo muy, eso como tú lo llamas, muy encorsetado. Entonces a la hora de componer y a la hora de escribir incluso y pues hacer los tiempos de las canciones, etcétera, pues estás muy limitado, es lo que hay. Y que está muy bien también, o sea, defienden un estilo de música que lo hacen genial y hay que entrar dentro de ese molde. Claro, a mí yo escucho muchísimo tipo de música, con lo cual también me gustaría componer muchísimo tipo de música, como hice en el primero y en el segundo disco, que hay desde un tango hasta un vals, todo con una base de rock, ¿no? Pero con un proyecto tan importante como La Fuga, pues el estilo pues está muy limitado. Tú recorriste miles de kilómetros por América Latina y Europa. ¿Qué lección de supervivencia en la carretera te ha sido más útil ahora que eres tú quien encabeza el proyecto y toma las decisiones? Pues sobre todo ser buena persona. Yo creo que eso, ser tú mismo y ser buena persona, porque los viajes son muy largos, la convivencia es muy, muy cercana, hay mucha fricción entre todos los miembros de la banda, entonces cuanto mejor sea tu intención y tu cabeza y cuanto más solidario seas con el prójimo, etcétera, pues mucho más fácil se te va a hacer viajar, incluso compartir escenario y canciones y mejor vas a estar tú también, la verdad. La lección que me llevo es que hay que rodearse de muy buena gente. En 2026, ¿sientes que el apellido ese de ex La Fuga es ya solo una nota al pie de página? O dicho de otra manera, o sigue siendo un muro que debes saltar para presentar tus nuevas canciones? Pues yo creo que ni una cosa ni otra. Creo que es algo con lo que tengo que vivir. Yo he formado parte de esa banda y estoy muy orgulloso de ello. Me he llevado amigos para toda la vida y es algo con lo que, pues eso, no estamos bueno, ya quizá ya más en nuestro país, pero en los grupos americanos, que es de donde hemos mamado muchos de nosotros, siempre que viene algún extranjero a cantar que haya tocado algún grupo importante, pone no sé quién del grupo tal, y no lo vemos raro, lo vemos casi hasta normal. Aquí siempre nos ha costado más poner ese pie de página, ¿no? Pero es algo con lo que tenemos que vivir, es algo que ha pertenecido a nosotros y nosotros a ellos y incluso estar orgulloso de ellos. No es ningún muro ni nada. Así que en los primeros años de Radkin procuré que no fuera lo principal, porque sobre todo en el primer proyecto yo todavía formaba parte de la banda, pero es algo de lo que estar orgulloso. Tu debut homónimo fue una declaración de intenciones. ¿Elegir el apellido de tu madre como nombre artístico fue una manera de volver a tu esencia más pura antes del éxito masivo? Sí, es también un homenaje a mi madre, que siempre ha sido la que nos ha criado prácticamente, la que ha hecho que seamos quienes somos y siempre pues el apellido de las madres están relegadas a la segunda posición, cuando muchas veces son las primeras personas que han dejado su piel por nosotros, ¿no? Entonces era un homenaje a mi madre descarado y del cual me siento orgullosísimo, claro, pero vamos, no deja de ser eso, un mero homenaje a mi madre. Uh-huh. Tienes toda la razón, las madres son las madres, ¿eh? Sí. En aquel primer disco había pop, había rock e incluso pinceladas de folk. ¿Sentiste vértigo al ver que ya no tenías el paraguas de un género musical tan marcado? Sí, salir de un proyecto grande es complicadísimo y
y es como lanzarte al vacío sin saber lo que te espera, ¿no? Cuando perteneces a una banda grande siempre tienes esa red de una legión de fans que en la mayoría de las veces va a entender todo lo que haces y te van a defender. En este caso es lo contrario. Cuando sales de una banda grande, toda esa legión de fans muchas veces se te vuelve en contra, ¿no? Y es muy complicado, pero de toda la vida he sido un inconsciente, he ido haciendo cosas que en contracorriente y joder, y no voy a cambiar ahora. Así que vamos, que lo veía claro que quería hacer este proyecto y a por él, y con todas las consecuencias, claro. ¿Hay alguna cosa que recuerdes de aquel tiempo en el que eras un inconsciente? ¿Alguna cosa en particular que te haya marcado mucho? Lo sigo siendo, así que me ocurren a diario cosas de inconsciencia. Yo creo que es una manera de ser. Si tú crees en algo, en lo que tienes entre manos, tienes que ir a por ello, pese a quien le pese y te digan lo que te digan. O sea, creo que tienes que defenderlo a muerte. Por supuesto que te puedes equivocar, pero es mejor equivocarse que vivir con la duda de si lo podías haber conseguido o no, ¿sabes? ¿Hay algún tema de aquel debut que al revisarlo hoy te haga pensar aquí es donde nací realmente como solista? Con el lanzamiento del primer single, o sea, vi claramente que lo que estaba sacando a la luz era lo que realmente quería hacer. Luego, conforme fueron saliendo los siguientes singles, había una diversidad musical tremenda y ahí es cuando dije, joder, pues esto soy yo. Y ahora, con la perspectiva de todos estos años desde el lanzamiento de Radkin, ¿cómo ha cambiado tu manera de entender la producción en el estudio? Es un continuo aprendizaje. Encima las técnicas y las maneras de grabar están cambiando muchísimo, aunque a mí me sigue gustando la vieja escuela. Me hubiera encantado poder grabar estas últimas grabaciones que hemos hecho, la del Síndrome y El Mejor Peor. Nos habría encantado grabar todos a la vez, que es como se grababa en antaño, pero por tiempo no nos fue posible. Pero seguimos manteniendo el rollo de que todos sean instrumentos acústicos de verdad, la batería de verdad, los amplis de verdad, que se note naturalidad, que no sea todo perfecto. Eso es lo que a mí más me gusta, porque de donde yo bebo es así. Los grupos que me gustan graban así, entonces intento que sea lo menos retocado posible para que sea muy fiel a lo que vamos a hacer en directo. Entonces, claro, se pueden hacer 50.000 millones de trampas, pero nosotros huimos de eso y procuramos que las grabaciones sean lo más naturales posibles. Grabaste Norte con Javi San Martín, un tándem clásico. ¿Qué buscabas en él para lograr ese sonido que tú mismo definiste como más orgánico y sin miedos? Javi y yo nos conocemos desde hace décadas ya y con Javi siempre me siento cómodo. Siempre estar en el estudio de Javi es como estar en casa y me hace sentir muy bien, me hace sentir muy cómodo. Con él hemos grabado con La Fuga, el primero lo grabamos, el segundo lo produjo también. El tercero, perdona. Y siempre pues me he sentido muy cómodo con él, su manera de ver las músicas, las canciones, y es lo que me llevó en ese primer lanzamiento en solitario que buscaba también un poco de cobertura emocional. Pues decidí hacerlo con él porque me sentía muy cómodo. ¿Qué es lo que surge entre vosotros dos cuando os juntáis, cuando estáis ahí juntos? No sé, cuéntame un poquito. ¿En el estudio? Sí.
Pues yo voy con las canciones con guitarra y voz, le planteo las ideas, lo que tengo en la cabeza, y él muchas veces me abre muchas ventanas de cosas que le pueden entrar muy bien a la canción, diferentes melodías, o quitar o añadir, o tú le llevas como el diamante en bruto y él lo va puliendo y lo va dejando a la medida que tú le has contado que quieres llegar, ¿no? Y hay una sinergia y un entendimiento, la verdad, que es súper bonito. En tu trayectoria en solitario has versionado La leyenda del tiempo. ¿Por qué elegiste precisamente este himno de ruptura en un momento en el que tú también estabas rompiendo con tu pasado? La verdad que no hay una respuesta muy mística en esto, sino que a mí Camarón siempre me ha gustado, siempre lo ponía en casa mientras hago cosas y tal, y esta canción siempre me decía, me pellizcaba por dentro y era como, joder, una letra de Lorca encima que me encanta y es que Camarón nos pellizca a todos, Pedro? Sí, sí, y era algo pues muy especial para mí esta canción, siempre que sonaba, lo que sentía me gustaba. Entonces creía que al disco le iba a venir bien también una canción, una versión, no todo canciones propias que muchas veces con la velocidad que se consumen los discos ahora mismo es difícil que alguien los escuche enteros, ¿no? Entonces, si hay un reclamo para que alguien pueda entrar al disco y escucharlo, pues mejor. Entonces, decidí hacer ese tema, nos juntamos en el local, le dimos forma, las partes y con Cuchi, que es como mi hermano, pues dijimos, joder, pues vamos a intentar darle un toque ahí de rock and roll con la voz rota de Cuchi. Entonces, pues ahí surgió. Uh-huh. Oye, déjame, Pedro, que te pregunte, ¿cómo descubriste a Camarón? Pues es que ha sonado en casa siempre, o sea, no fue un descubrimiento. Yo soy el sexto de 7 hermanas y en mi casa siempre ha habido música, siempre recuerdo mi infancia con música alrededor, y encima de todo tipo, pues cada hermana tenía un estilo diferente. Pero los viajes a Extremadura, mis padres son extremeños, los viajes a Extremadura, pues se escuchaba mucho los chichos, los calis, Camarón, era algo que Mecano, Halloween, o sea, es que la variedad era enorme, entonces pues eso soy. Claro, y además eran viajes largos en los que te daba tiempo de escuchar absolutamente de todo. Dijiste que Norte fue tu disco más sincero. ¿Cuál era el miedo más grande que dejaste grabado en aquellas pistas del estudio de Esparza de Galar? ¿El miedo más grande? Uh-huh. Pues el miedo a la incertidumbre. Yo creo que cuando empiezas un proyecto nuevo, ese es el mayor miedo, lo que te va a venir por delante, que no lo sabes, ¿no? La aceptación, quizás. Cuando sales de un proyecto grande, el saber o comprobar si la gente sigue ahí o no. La verdad que todo se desvaneció porque el día de salir del disco empezó la pandemia. 2 días antes de la pandemia sacamos el disco, así que no hubo tiempo ni siquiera de comprobar lo que había ahí fuera. Se nos quedaron casi 50 fechas que había cerradas sin hacer y ahí fue el verdadero miedo, porque ya pasado el tiempo, la pompa de ser parte de la fuga se fue desinflando y ahí fue cuando ya ves que tienes que empezar de cero de verdad. Si Norte era el camino, ¿qué canción de ese álbum crees que ha envejecido mejor y sigue siendo, digamos, un pilar en tu setlist actual? Pues hay varias. Por ejemplo, Andrómeda. Andrómeda es un tema que, sin ser del todo rock and roll, va a un medio tiempo que es súper contundente, me sigue identificando un montón. Es una canción que hice junto a un músico de aquí de Pamplona que se llama Uzi y la verdad que ese tema me identifica bastante. Es un tema muy, muy bohemio, hecho en una situación muy bohemia
y la verdad que me identifica bastante. De ese disco también está la canción Malabares, que habla mucho de la situación, de que seguiré sobreviviendo de mis malabares, que es, es la situación de la mía y la de cualquier músico, vamos. Entonces, ese disco tiene bastantes pinceladas de verdades y de realidades hoy en día. Además, Pedro, tú, aparte de hacer música, también escribes, has escrito un libro que se llama Pedradas, que salió casi a la par que tu primer disco. ¿Qué te permite decir el papel que la métrica de una canción a veces te pueda impedir? Pues es otro tipo de... A ver, la base creo que es la misma, el mismo tipo de escritura. A mí tampoco me gusta siempre acabar con las rimas, que todo vaya en un orden específico. Me gusta que haya un poco de anarquía en ese sentido. Pero había canciones que no terminaban de entrar y se quedaron ahí en el tintero. Tenía aquí un cuaderno con un montón de hojas de canciones a medias. Y un día hablando con Cuchi me dice, joder, todo eso que tienes ahí hay que sacarlo de alguna manera, tienes que darle forma y vamos a probar a ver, que yo conozco a unos editores que me sacaron a mí mis libros, que son los de Desacorde Ediciones, Jorge Ibego, y dije, pues ¿por qué no? Así que Cuchi cogió todos los papeles, los ordenó, los mandó a la editorial y sacamos el libro con los dibujos de mi hermana Arantxa. Son todo dibujo de acuarela y la verdad que funcionó muy muy bien. Estoy súper contento. Vamos, estoy pensando en hacer una segunda parte. ¿Hay alguna pedrada o aforismo del libro que haya acabado convirtiéndose en la semilla de alguna canción de la nueva gira Carbón de Encina? Sí, hay dentro del disco hay algún recital, por ejemplo en la del Síndrome dice una parte de un poema del libro de Pedradas y hay un single que queda por sacar todavía que también dice otro, que unas 4 líneas de también del libro de Pedradas, porque yo no lo había vuelto a leer el libro hasta que empezamos a componer este disco y un día echándole un ojo digo, hostia, pues hay cosas que molaría reincidir en ellas, son cosas que son mensajes que quiero que queden muy patentes y los he utilizado para este nuevo disco que la verdad ha quedado genial. Ahora de momento tengo un montón de escritos que tendré que volver a ordenar, un montón de mensajes que tendré que volver a revisar y volver a hacer otra segunda parte, por supuesto. Hay temas que escribiste en plena transición del 2019 al 2021 que hoy en 2026 hayan adquirido un sentido completamente nuevo para ti. No, la verdad que sigo pensando lo mismo que cuando escribí esas canciones, la verdad, y di que muchas de las canciones ya estaban hechas de antes. O sea, en el primer disco de Razkin hay canciones que no iban a funcionar para La Fuga y las grabé con mi proyecto en solitario. Pero en cuestión de letras no creo que haya ninguna que se haya quedado desfasada ni que a día de hoy no pudiera tocarla. O sea, yo creo que cualquiera de ellas a día de hoy podría coger la guitarra y volver a tocarlas en cualquier directo porque las siento tal cual las escribí. Sí que ahora el proyecto que tenemos ahora mismo entre manos de esta gira es bastante rock and roll y hay muchas canciones que se caen. Muchas canciones más lentas o más pop ahora pues quedarían fuera de este setlist, pero vamos, en cuanto al sentido y al mensaje están totalmente vigentes. Supongo que hace como 10 años componías desde la urgencia de la juventud y la banda. ¿Desde dónde compones hoy cuando la prioridad es lo que te pellizca el corazón? Está claro que no es lo mismo escribir canciones a mi edad que cuando monté Mr. Feeling con 16 años. La situación cambia, las prioridades cambian,
la vida cambia muchísimo, entonces la perspectiva de la vida es diferente y las canciones a la hora de escribir son diferentes. Pero creo que en todas las épocas tienen un nexo de unión que es pues esa inconsciencia, esas ganas y esa ilusión de tirar para adelante con la música, que eso hace también que la luz sea de un tipo muy especial, ¿no?, de cada canción. Las canciones las sigo haciendo de la misma manera, componiendo con una guitarra y un cuaderno, y esa manera no ha cambiado. Sí que ha cambiado, por supuesto, la vida, entonces lógicamente las letras cambian. Pedro, ¿por qué decidiste que 2024 era el momento de desnudar las canciones en LP Extraversión en lugar de seguir con el volumen al máximo? El motivo fue porque teníamos un disco grabado, que parte es lo que está saliendo ya en estos días, pero no tenía claro cómo quería hacerlo, cómo quería sacarlo, con quién, de qué manera, en qué formato, y veía que esta incertidumbre me iba comiendo el tiempo. Entonces, como el formato acústico es algo que siempre me ha encantado y es muy fácil de echarlo adelante, dije, pues mira, mientras decido qué hacer, mi tiempo lo voy a llenar con acústico. Y dije, mira, voy a hacer... tengo algún tema nuevo hecho, voy a revisar alguno y le voy a dar otra forma en acústico. Y con esto me haré pues 6, 7, 10 conciertos mientras me voy decidiendo cómo sacar el eléctrico. Lo que pasa es que esos 6, 7 o 10 conciertos se convirtieron en más de 60. Empezó a ir evolucionando el proyecto acústico, hicimos teatros, hicimos con un coro de 16 personas, hemos hecho varios conciertos. En algún concierto venía un actor, hace una performance de las canciones. O sea, fue evolucionando a un terreno en el que me sentía muy, muy cómodo. Era muy fácil de llevarlo para adelante y la verdad que me encantó. Claro, ya eso se estaba empezando a convertir en un montón de conciertos y ya tenía ganas también de colgar la guitarra acústica, volver a la banda y empezar a hacer rock and roll, que es de donde vengo. Tras cerrar la gira acústica en junio de 2025, ¿qué aprendiste sobre el control de tu voz y la conexión con el público en las distancias cortas? A mí siempre me ha encantado esa manera de concierto. Siempre me ha fascinado tanto verlo como hacerlo. Y el rollo teatro es algo que me flipa. Entonces te permite buscar otras cavidades donde meter tu voz, otras melodías, otras intensidades, y esa continua experimentación, la verdad que siempre me ha encantado. Siempre me gusta cantar, o sea, cambiar. No me gusta permanecer mucho tiempo en el mismo corsé, ¿no? Entonces es algo liberador, es algo que oxigena y que te hace cargar las pilas para la vuelta al ruido. Pedro, ¿tú te atreverías con otros estilos, digamos, más caribeños, más, no sé, algún otro estilo, un tango, sin electricidad, ¿eh? Sí, en el disco de Norte hay un tango, de hecho. Uh-huh. Hay un tango. Por eso te pregunto, ¿tú te atreverías a hacer un disco completamente de ese estilo? Completamente no me atrevería, porque me creería que estoy siendo metiéndome donde no me llaman, como un impostor. Uh-huh. Yo sé hacer lo que sé hacer. Y todas las pinceladas que he hecho, pues una canción que sea un tango, una canción que sea un vals, han sido mera diversión. No me creo capacitado como para hacer un disco entero de tangos y no ser muy reiterativo y cometer continuamente los mismos errores, porque yo no vengo de ahí. Así que como experiencia ha estado bien. De hecho hemos ido tocando esas canciones hasta que terminaron los acústicos y ya está. Ahora lo que me apetece es rock and roll y es en lo que estoy. ¿Qué canción te sorprendió más al ver que funcionaba mejor
desnuda, por decirlo de alguna manera, que con toda la artillería eléctrica? Pues mira, hablando del tango, el tango siempre ha funcionado genial. Quizás porque la gente no está acostumbrada a ver a un artista de rock and roll hacer un tango, por ejemplo, ¿no? Y esa innovación parece que la gente hace que mantenga la atención. Pero luego hay canciones como Si se quiere se está o Malabares que llevadas al terreno acústico han funcionado genial. Vamos, en cualquier momento las puedes tocar en cualquier radio o coges la guitarra, la puedes defender perfectamente y funcionan. Y es que está guay porque es que las canciones nacen así. Entonces es como vuelta al nacimiento de la canción y mola. Las canciones nacen desnudas, ¿te refieres a eso? Eso es. Luego tú ya las vas vistiendo y... Sí, entiendo. ¿Qué te has llevado de aquella intimidad a los nuevos ensayos con la banda para la gira actual? Pues prácticamente nada, y eso es lo que buscaba, porque quería romper con el acústico y volver al rock and roll, y creo que los 4 singles que hemos sacado de momento dicen eso, ¿no? Son un puñetazo en la mesa, decir, estamos aquí otra vez, estamos haciendo rock and roll y esto es lo que vais a ver en directo. Hemos preparado los directos para que sean eso, pura energía, pura electricidad, y esto es lo que vamos a tener ahora. No sé si en un futuro volveré a hacer otra gira en acústico o no, pero esto es lo que nos lleva ahora y lo demás pues quedó atrás. Se suele decir que el carbón de encina es el que más tarda en quemar, pero también el que más dura. ¿Es esta una metáfora de tu carrera actual? ¿Un fuego que no es de paja, sino de resistencia? Así es, ese era el mensaje que quería transmitir. Al final seremos ceniza, ¿no? Pero ser mejor ceniza de carbón de encina, que ha sido el calor más duradero, el que más aconseja para mantener el calor durante más tiempo, el más sostenible. Y ese era un poco el mensaje. Primero, transmitir que ahora mismo estamos en un momento en el que somos una familia maravillosa y que pretendemos durar lo máximo posible. ¿Cómo ha influido la etapa de extraversión en el sonido eléctrico de carbón de encina? ¿Buscas un rock más reposado o más explosivo? No ha influido, extraversión no ha influido nada en Carbón de Encina. Carbón de Encina lo que queríamos era darle 180 grados, darle la vuelta a la tortilla y hacer otra cosa totalmente diferente. Esto es lo que la premisa que hemos tenido, ¿no? En extraversión era todo muy etéreo, muy acústico, y en esto es todo muy directo, muy puñetazo, ¿no? Y esto es lo que queríamos transmitir. ¿Qué puede esperar el público que te ha visto solo con la guitarra este último año cuando te vuelva a ver con toda la banda detrás en esta nueva gira? Pues que sigo siendo el mismo tipo de persona, pero ahora mismo haciendo otra cosa totalmente diferente. Eso es lo que me gusta, que la gente cuando viene a ver un concierto de Radkin, que cada vez que lo vea sea algo diferente a lo que vio anteriormente, ¿no? Entonces, esto a mí es algo que me encanta. Entonces lo que se van a encontrar ahora no tiene nada que ver a lo que era en esta versión. Ahora se va a encontrar pura energía, rock and roll, sudor y noche de saltar. Uh-huh. En este nuevo trabajo que verá la luz a finales de año, ¿te has permitido experimentar con algún instrumento o textura que hasta ahora era inédita en tu discografía? No, no, porque los 2 primeros discos la verdad que hubo una experimentación bastante amplia. Entonces todo se ha reducido a cuarteto de rock and roll prácticamente. Las canciones que grabamos en los estudios Neo en Aranda de Duero, que bastantes de ellas están grabadas allá,
Sí que el tipo de grabación puede ser igual algo diferente, porque igual hay algún sinte de fondo, etcétera, pero las dos que hemos grabado aquí en los estudios Musiki en Pamplona ha sido pura analogía, amplificadores, guitarra, bajo y batería, chimpún. Uh-huh. Después de 17 años de carrera, que se dice muy rápido, de carrera profesional, ¿qué es lo primero que piensas mientras te cuelgas la guitarra antes de salir a un escenario? Ojalá que la gente se lo pase bien. Lo único que te pasa por la cabeza es que la gente se lo pase bien. Sí, porque sé que nosotros nos lo vamos a pasar de puta madre. Así que justo antes de salir, lo que me viene a la cabeza es, venga, ojalá que la gente se lo pase genial, por lo menos allá, como yo. Sí. Oye, y si pudieras enviarle un mensaje al Pedro que empezaba a girar por allá en 2009, ¿qué consejo le darías para sobrevivir a la industria musical sin perder la sonrisa? Selecciona mejor a la gente de la que te fías. Pero sí, yo creo que esa es una frase que... Sí, perdona, que siga dándole es una frase al martillo. Sí, es una frase que todos nos diríamos a nosotros mismos, creo, ¿eh? Seguro. Sí. Pedro, ¿te da más miedo quedarte sin cosas que decir o convertirte en un clásico que solo vive de la nostalgia? Me da más miedo quedarme sin cosas que decir, la verdad. Yo creo que para que eso no te pase tienes que seguir viviendo, yo tengo que seguir viviendo la vida como la vivo, que es con una intensidad extrema, o sea, de cada día dejarme sorprender, dejarme enamorar de cada animal que pasa por la calle, de cada árbol, de cada amanecer, atardecer. Es por eso que me compré una ambulancia, la hice camper y procuro no estancarme mucho tiempo en casa, salir, buscar experiencias, conocer gente, conocer vidas, otro tipo de visiones. Eso sí que me daría miedo, quedarme sin cosas que decir. Y si tuvieras que elegir una sola frase de una de tus canciones para definir quién eres hoy, en febrero de 2026, ¿cuál sería? Seguiré sobreviviendo de mis malabares. Pues nada, Pedro, oye, un placer haber tenido esta charla contigo. Si quieres, te cedo el micro para que le des un mensaje a la gente que te sigue y que escuchará el programa. Pues que ha sido un placer estar aquí esta charla contigo, porque más que una entrevista ha sido una charla entre colegas. Espero que a la gente le guste y espero que nos veamos el 21 de febrero en Madrid, en la Sala Cadabra. Muchísimas gracias, ojalá todas las entrevistas fueran así, que mucha salud y muchísima rebeldía. Muchas gracias, Pedro. Una cosa más, aparte de esta fecha que nos has dado, ¿tienes más fechas? Sí, estamos el 7 de marzo estaremos en Tafalla, el 14 de marzo en Valencia, el 20 de marzo en Bilbao, el 19 de junio en Pamplona y bueno, van saliendo fechas continuamente, así que la gente que esté atenta a las redes sociales y lo seguimos publicando. Eso te iba a preguntar, para la gente que quiera seguirte en redes sociales... Sí, me dices... está razkin.oficial o Pedro Razkin en Instagram, que ahí estamos activos. Bien, pues ahora sí, Pedro, nos despedimos. Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme y espero que podamos volver a hablar muy pronto. Vale, muchísimas gracias. Y con esto llegamos al final y lo hacemos con una bomba. Aunque las plataformas digitales ya han empezado a soltar el cable de lo nuevo de Razkin, hoy le damos aquí su bautismo oficial en antena. Pero antes de que suene Acuérdate de mí, permitidme un apunte.
Durante la charla, Pedro ha usado una palabra que en este programa nos tomamos muy en serio: anarquía. Lo que Pedro hace con su carrera no es caos, es la anarquía más elegante que existe, la de quien no necesita jefes para saber hacia dónde caminar. La anarquía es la máxima expresión del orden sin autoridad, es la autogestión de la propia libertad. Y eso es exactamente Rafkin en 2026, un artista que ha roto con las estructuras rígidas para ser el único responsable de su mensaje. Este tema que vais a escuchar es el resultado de esa libertad, sin filtros, sin imposiciones, solo la huella de un hombre que decide por sí mismo cómo quiere ser recordado. Ya disponible en el mundo digital, pero estrenada aquí con alma y con historia. Así suena la libertad de Pedro Rafkin. Así suena Acuérdate de mí. Nos despedimos hasta el próximo programa. Salud, autogestión y sobre todo mucha libertad. Nos escuchamos en el próximo programa. Tú que sin pedirlo siempre estás para ayudar. Tú que nunca faltas para reír o para llorar. Yo que no dejo de cantar, tú no dejas de bailar. Tú que escribías no te rindas en el baño de un bar. Tú que subiste la persiana en días de oscuridad. Y cuando yo no puedo ver, tú no dejas de brillar. Y ahora que todo se vuelve gris, tú no te preocupes que yo estoy aquí. Cuando te sientas solo, acuérdate de mí. Cuando los monstruos lleguen, acuérdate de mí. Cuando el pecho te apriete, acuérdate de mí. Cuando la vida pese, acuérdate de mí. E iré a por ti. Dicen que tenemos un alma gemela en algún lugar, que si te pellizcan a ella también le dolerá. Compartir espacio vital es mi mejor casualidad. Cuando te sientas solo,